Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, divina fuente de bondad, ayúdanos en este encuentro con la palabra a reconocer la gran necesidad que tenemos de experimentar en nuestra vida la ternura y la compasión de Dios. Que movidos por tu verdad, no temamos mostrarle en esta jornada nuestra fragilidad personal para que la sane y la transforme con su gracia. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio hemos escuchado a Jesús que le habla con una parábola a quienes se fiaban de sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. San Pablo nos decía el pasado domingo: el que se sienta seguro, que se cuide de no pecar. Y pues cuando hoy escuchamos esto en el Evangelio, que lo dice el mismo Jesús, eso nos lo dice pues ante la realidad de que muchas veces nosotros nos consideramos justos, y nos consideramos justos porque hacemos lo más mínimo. Cuando nos paramos al lado de otro y está viviendo en una situación peor, pues ¿qué decimos? Pues yo no estoy tan mal entonces. Y en ese sentido nos hace como que sentirnos relajados y caemos incluso en despreciar a los demás. Y por eso el Señor cuenta esta parábola. Uno era un fariseo, 2 hombres, uno era un fariseo, el otro publicano. Miren la actitud del fariseo. Y aquí es ver, queridos hermanos y hermanas, ver la actitud del fariseo y luego ver la actitud del publicano. ¿Qué actitudes del fariseo hay en mí? O a lo mejor puede que haya actitudes del publicano, pero esto es en verdad, queridos hermanos, en que nos miremos hacia adentro, en que de verdad tomemos conciencia, que pensemos si esto que estoy leyendo, ¿verdad?, tiene que ver conmigo. Es tener humildad. Dice el Señor en el Evangelio: el fariseo de pie oraba así en su interior. Y es que miren, hermanos y hermanas, que orar o pensar así en su interior también es pecado. No es solamente el hecho de que, pero es que yo no lo digo, ¿no? A mí por mi mente pasan cosas. Hermanos, hay personas que se confiesan cuando decimos el yo confieso. En el yo confieso dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. De pensamiento. Porque con el pensamiento también ofendemos al Señor. Y aquel fariseo, mire la oración que hace aquel fariseo, ¿no?
dice aquel fariseo, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano que está allá sentado en la puerta, como ese que lleva una doble vida. Señor, yo soy fiel con mi esposa, no soy como aquel que tiene una doble vida, que tiene otra mujer aparte de la que ya tiene. Dice, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Es decir, no quiere quedarse atrás, quiere mostrarle a Dios lo que hace. Está bien, pero, dice el Señor, luego dice en el Evangelio, el publicano en cambio, quedándose atrás, dice, se golpeaba el pecho, mirando, dice, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, porque sentía vergüenza, sentía pena de su pecado. Dice, oh Dios, ten compasión de mí, ten compasión de este pecador, ten compasión. Y mire la respuesta del Señor, dice, les aseguro, les digo, que éste bajó a su casa justificado y aquel no. ¿Cuál aquel no? Aquel que quiere vanagloriarse, que quiere sentirse más grande porque hace más que los demás. Y esa es una tentación que nosotros corremos. Corremos, hermanos, y es un riesgo que vivimos. A veces incluso es lo contrario. Es el hecho de ver a una persona surgir, crecer en la fe, crecer en la conversión y sentirnos ofendidos porque aquella persona está creciendo más que yo, porque habla mejor que yo. El sacerdote se ofende o a lo mejor se incomoda porque el padre predica muy bien. Porque a la gente le gusta conversarse con aquel padre porque aquel padre sí ora. Porque aquel padre sí sabe dar consejos y es paciente. Porque es bueno. También nosotros los sacerdotes también corremos ese riesgo, esa tentación. Y por eso, queridos hermanos, nos muestra el Señor que para poder sentirnos perdonados, amados por el Señor, necesitamos tener una conciencia de pecado tan presente que no nos permita, ¿verdad?, sentirnos agobiados, sino al contrario, saber que hay un Señor, un Dios que me ama y me perdona. En estas actitudes las podemos estar padeciendo nosotros también. Podemos estar viviendo algo así como una bipolaridad espiritual. Es decir, un individuo, un cristiano con 2 personalidades. Entonces, vivamos como verdaderos cristianos. Y tengamos cuidado con no caer, hermanos, nos decía la primera lectura. Quiero misericordia, no sacrificios. Es que yo no quiero que usted llene el tiempo, llene la vida de mucho rezar, de mucho ir a la misa, cuando esas cosas que estás haciendo no las estás llevando al corazón. No te estás arrepintiendo de corazón, despreciando al hermano. Estás haciendo ayunos, pero estás despreciando al hermano. Estás haciendo oración, estás viviendo, estás cumpliendo las leyes a cabalidad, pero estás despreciando a los demás porque no son como tú. Eso es pecado. Y eso no lo ve Dios. Lo ve, pero no da recompensa. Pues pidámosle al Señor que al reconocer hoy quizás nuestras faltas, de sentirnos quizás más que los demás,
más que el que no reza, porque yo sí rezo, que el Señor nos mire con compasión y misericordia para tener actitudes distintas, conformes a la voluntad del Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.